que esté atrás. Bueno, entonces sí vamos a comenzar con la unidad número 1, de lo que es la presentación de esta asignatura macroeconomía. Ustedes van a ver que todas las slides que he hecho, todas las presentaciones son iguales, correspondiente a la unidad entera, y después la sección va a ser un pedacito de esa unidad. Lo que vamos a hacer hoy sobre todo es entrar en lo que es la macroeconomía. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de macroeconomía? Y diferenciarnos de la microeconomía. Para llegar a ese punto, primero tenemos que recordar algo que sobre todo va a servir a aquellos que hace mucho tiempo que no ven nada de economía. Y es lo que les pregunté cuando nos presentamos y decía, ¿y de qué trata la macro? ¿O qué es la economía? Está bien que no tuve una respuesta concreta frente a eso, pero ahora sí yo les voy a presentar una postura respecto a ello. La economía es una ciencia. Es una ciencia que en particular trabaja sobre un problema que es el de la asignación de recursos. Hablamos de un problema económico básico. Todos nosotros, y esto lo habrán escuchado varias veces, tenemos necesidades que son infinitas. Pero también nosotros, aunque seamos la persona de más dinero de este mundo, tiene una cantidad finita de dinero. Y el grueso de la gente no está en esa situación de la persona de más dinero de este mundo. No todo el mundo es el dueño de Amazon, o el dueño de Tesla, o el señor Slim, que es un mexicano que era dueño de, hasta llegó a ser, por una de esas cosas de la vida, en parte dueño de YPF. Entonces me voy a encontrar que cómo asignamos esos recursos limitados para poder tratar de satisfacer lo máximo de esas necesidades que son infinitas, esa asignación de recursos procurando un máximo de satisfacción es la esencia del objeto, en definitiva, de la economía, que es estudiar cómo resolver este problema económico básico, que es el problema de la asignación. En economía vemos o intentamos dar la respuesta a un conjunto de interrogantes. El qué hacer con los recursos, que se traduce en qué producir. Pero ojo, del lado del consumidor es qué consumir con esa cantidad finita de dinero del cual dispongo, ese presupuesto. ¿Quién lo produce a eso? ¿Cómo se lo debe producir? Y aparece toda la teoría de la producción. ¿Dónde producir? La localización. Leía hoy, en un momento del día, cómo es que las grandes empresas están encontrando otra localización conveniente y tendría que buscar ámbito financiero o cronista, dada su alejamiento de la economía argentina. ¿Y qué significa eso? Estando todavía el Mercosur y siguiendo integrados Brasil, Paraguay, Uruguay, y también entendemos que Argentina, aunque hay movimientos muy marcados de Paraguay, Uruguay y Brasil de hacer su historia, si es que nosotros no nos conducimos comercialmente como corresponde, manteniendo lo que son las reglas institucionales. Bueno, para hacerla corta, muchas empresas están viendo a Uruguay como la localización dentro del Mercosur. Están a un paso de Argentina, pueden exportar hacia Argentina y desde ahí también acceden libremente al resto del mundo, cobrando en divisas, y por supuesto acceden con preferencias hacia Brasil y mantienen su relación con lo que es Paraguay. Igual es una economía en términos relativos tan un poco similar a lo que es Uruguay, aunque con 3 veces más su población. ¿Dónde producir? ¿Para quién? Termino de tomar un examen de finanzas, se los comenté. Hablamos de proyectos de inversión y de lo que era el estudio comercial y de lo que era la dimensión de un mercado. ¿Para quién producir? Y por supuesto, en un momento hablé de estacionalidades, el cuándo producir. ¿Cuándo nos ponemos a producir la ropa que va a ser utilizada durante el próximo verano? Y seguramente lo haremos antes de que empiece la temporada, que será para Argentina septiembre o agosto, de abastecer a los comercios para que empiecen a vender los trajes de baño, esto y lo otro. Ahora, hoy no me pondría a producir eso que va a ser demandado recién sobre octubre o diciembre del año que viene, de este año. Solamente hoy estaré produciendo todavía productos para lo que sería el otoño-invierno. Por supuesto que es lógico, lo estoy planteándoles, pero es el hecho del cuándo producirlo.
tan determinante del éxito de un negocio como el dónde o el qué producir. No nos sirve de nada en este momento ponernos a producir productos que ya no serían demandables por el simple hecho de que es imposible hoy que esa demanda sea de alguna manera satisfecha como se hacía antes, por lo menos antes de la pandemia. Entonces me encuentro que muchos estudios de cine han cortado lo que es su producción de películas, se han orientado hacia otro formato, prefieren el formato para streaming de series de 6 o 10 capítulos y no tanto el de la gran película que dure 2 horas y media y que nadie pueda ver en ningún cine, salvo que la produzca también para streaming, y entonces ya ese es el negocio que desarrollo. Para poder, de alguna manera, englobar esto, lo que digo es que la economía es una ciencia, porque en definitiva es una ciencia fáctica, que se ocupa de ese estudio y la resolución de los problemas que atañen a las sociedades, en la asignación de los recursos escasos para producir los bienes y servicios que logren un máximo de satisfacción de la población. Por supuesto que el ideal nunca se va a dar, es muy difícil que se dé. El tema es tratar de encontrarme, en España se habla mucho de la teoría, bueno, que es en inglés, del second best, del segundo mejor. Me conformo a no llegar quizás a la situación ideal, pero la más cercana posible dada la situación que estamos viviendo. Cuando uno trabaja en economía, y lo vamos a estar planteando ahora, trabaja con una modelización de la realidad, una representación simplificada de la realidad. Ese es el método real de la economía. Simplificar la complejidad de la realidad en algo que en definitiva muestra relaciones entre variables. Lo importante va a ser que las conclusiones que pueda obtener de esa modelización, fíjense que estoy hablando con una frase de todo el funcionamiento de una sociedad por detrás, pero me permite entender cómo sería o hacia dónde apunta ese funcionamiento, pensando, y ahí vamos a ver distintas soluciones en lo que es el arreglo institucional entre los miembros de esas sociedades. ¿Nos vamos a una sociedad capitalista o nos vamos a una sociedad de planificación central? Esos arreglos institucionales determinarán la forma en la cual se va a conducir cada uno dentro de esas sociedades. De lo que estoy hablando es que cuando la sociedad quiere resolver este problema económico, termina determinando los distintos sistemas económicos. Tema de principios de economía, acá nada más lo estoy repasando, donde esos sistemas económicos, el pensar que, por ejemplo, tiene que haber un Estado presente que resuelva todos los problemas y direccione todo, nos va a llevar a instituciones, reglas de juego, leyes, constitución y leyes, que, por ejemplo, en una constitución eliminaremos la propiedad privada de los bienes y los factores de producción, y existirá una designación para el Estado de esa función de, siendo propietario de todos los factores de producción y de todos los bienes, asignarlos de forma tal de mejorar la situación de todos los miembros de la sociedad de la forma más equitativa, y supuestamente eso es lo que beneficiará y logrará el máximo de bienestar a los miembros de la sociedad. Hoy escuchaba un discurso en donde justamente se planteaba que la recuperación económica, y eso lo escuché también ayer en distintas presentaciones, tenía que generar resultados que sean distribuidos lo más equitativamente posible para que no quede solamente en manos de los empresarios. Entonces, mi postura es que tengo que tener instituciones, leyes que enviaría al Congreso, decretos, etcétera, que permitan esa reasignación de recursos para que las utilidades disminuyan y aumentan, por ejemplo, los salarios o las transferencias. Y eso es lo que se establece como reglas de juego dentro de una sociedad. Estamos en economías que son gobernadas democráticamente. Si el grueso de la población vota eso, esas serán las reglas de juego que se establecerán. Si no, habrá otras ideas, habrá otros candidatos, y la gente con el voto se volcará hacia esos candidatos, y con eso aparecerán esas ideas con un nuevo marco institucional, y así es como la sociedad va redirigiéndose para tratar de, vamos a resumirlo, a estar de la mejor manera posible. ¿Preguntas hasta acá? Bien.
Ahora, si yo avanzo en estas ideas, lo que tengo que recordar es que se movió un poquito pero voy a resolverlo así, había distintos agentes económicos, tanto a un nivel micro como macro, que están dentro de una economía. En esencia, y dada esta modelización, vamos a encontrarnos que están las familias, donde en una sociedad capitalista, llamémoslo así, son las dueñas de los factores de producción. Ustedes, yo, somos por lo menos dueños de nuestro factor trabajo. Si trabajamos para alguien, somos parte de la fuerza laboral y cobramos un salario por poder hacerlo. Esto es el trabajo en relación de dependencia. Sector público, sector privado, donde desempeñemos nuestra tarea a cambio de una cierta remuneración, vamos a estar trabajando como empleados en relación de dependencia, somos dueños de nuestro tiempo para poder dedicarlo hacia eso. Otros, quizás, además de tener su trabajo, porque pudieron ahorrar, pueden haber formado factor capital, y ese capital lo direccionarán hacia donde más les parezca conveniente en función de la rentabilidad que obtengan, esta R minúscula. Ahí estamos tomando la idea que a los factores en un sistema como el que nosotros habitamos, se les paga un salario a los trabajadores, una tasa de interés que implica una cierta rentabilidad al factor capital, y eso implica un direccionamiento de los mismos hacia donde tienen más conveniencia, siguiendo un objetivo individual que al mismo tiempo, dirían los economistas clásicos, es el mejor para la propia sociedad. Si yo voy a donde me pagan más, seguramente es porque saben valorar más mi capacidad de generar valor agregado. Entonces, si voy a ser bartender, me voy a encontrar que no me van a pagar nada, y seguramente haga un desastre y hasta me echen haciendo eso. En cambio, si me ponen a administrar fondos, o incluso a hablar de economía, y quizás me encuentre que es donde puedo desarrollar mi mayor valor agregado, que no quiere decir que sea una maravilla, sino que es lo mejor que puedo hacer entre ser bartender, jugador de fútbol, o dar clase de economía. Resulta que me conviene más dar clase de economía que otras cosas, porque soy muy malo en las otras dos cosas. Por lo menos acá alguien aceptaría retribuirme por hacer eso. Entonces, si yo hago esto, ubicamos un factor en donde es más productivo. No quiero decir que sea el más productivo, por lo menos él es el más productivo. Y si dejo que todos se ubiquen donde son más productivos, encuentro que tengo el máximo nivel de producto, y por lo tanto, si la torta es más grande, es más posible que obtenga el máximo nivel de bienestar para la sociedad. El tema es, esa es una visión, la del liberalismo económico. Pero fíjense, la Tierra, y acá tengo otra visión, y me acuerdo el año pasado cuando vimos la situación en donde la tierra de una familia en Entre Ríos, no sé si están enterados, si se enteraron o no, fue recuperada por uno de los familiares que fue acompañado por un grupo de personas que militaban por otra idea. ¿Alguien conoce a Juan Grabois o escuchó las ideas de Juan Grabois? ¿Alguien me está escuchando? No, profe, no escuché. ¿Nunca escucharon hablar de un señor llamado Juan Grabois? No. Sí, Bueno, profe. de las 15 personas que tengo, nunca nadie escuchó, entonces es un fracaso para él, no para mí. Sí, yo escuché. Porque tiene una capacidad de comunicación nula. Saben que Juan Grabois, o por lo menos su Sí. grupo, su ONG, acompañó a una señora a recuperar parte de unas tierras que no le dieron una herencia, no sé cómo era la discusión, ya era un tema familiar ahí. Pero en Entre Ríos nos encontramos con que eran tierras recuperadas y que ahí iban a ser una especie de huerta comunitaria, etcétera. Después se encontró que los militantes no sabían sembrar cosas, como yo tampoco lo sé, por supuesto. Pero ahí nos encontramos que esa tierra, si se avalaba a nivel de un cambio institucional, iba a ser utilizada para hacer algo que desde el punto de vista de esas ONG y que el Estado la avalaba, era un mejor uso de la tierra que el que tenía hasta ese momento.
Ya rompíamos las ideas del liberalismo económico y nos íbamos hacia las ideas de la economía de planificación central. Por suerte eso todavía no lo vemos, o no se está dando en este momento, y todavía hoy, si uno tiene una propiedad y no la utiliza, puede disponer de ella para, por ejemplo, utilizarla los fines de semana, o tenerla en un lugar de vacaciones y usarla cuando va a ese lugar de vacaciones, o incluso estando en la misma ciudad, utilizarla cuando tenga ganas y cuando le vea conveniente, o para que un familiar cuando venga a Rosario la utilice. Nadie desde el Estado me está diciendo no la puedo utilizar. Pero sí, hoy, y lo hablamos antes del break, así como los UVA no se pudieron modificar, los alquileres tampoco se pueden actualizar y no tengo derecho a hacer que el inquilino se retire si no me paga el alquiler. La tierra, del cual es propietario un privado, busca obtener una cierta renta o alquiler. Si el alquiler que percibo por esa propiedad no justifica algo que se llama mi costo de oportunidad, lo que hubiese ganado con su dinero usando esa tierra en otra cosa, o el dinero que represente, lo que me puedo estar encontrando es que, como decía antes, menos gente le interesa ser rentista dentro de Argentina. Y por supuesto, si hay menos gente que esté interesada en ser rentista en Argentina, menos gente va a demandar propiedades para después ser rentista con esas propiedades. Lo cual significa que la demanda de propiedades por lo menos se contrae un poco, porque una cosa es ser demandante de algo y otro tener necesidad. ¿Saben cuál es la diferencia entre ser demandante y tener necesidad de algo? ¿Algunos saben la diferencia entre necesidad y demanda? Y es importante para entender tanto economía en general, micro, macro. ¿No saben esa diferencia? La necesidad no tiene que ver con, digamos, lo que necesito, por ejemplo, para vivir, agua, alimentarme, No, sí, lo necesidades básicas, cotidiano. después suntuarias. El tema es Y la la demanda es diferencia, pues satisfacer, si se ¿no? complica. Demandar algo es estar dispuesto a pagar por ese algo. Y estar dispuesto significa, por ejemplo, tener el ingreso. El mayor determinante de la demanda, lo vamos a ver, es tener plata para eso. Yo soy demandante de alimentos y tengo necesidad de alimentos. Ahora, puedo tener necesidad de alimentos y no ser demandante de alimentos. ¿Por qué? Porque no tengo dinero para comprar los alimentos. Obviamente que sin alimentos me muero. Entonces aparece el Estado o alguien que me va a ayudar a alimentarme para que no muera por no tener dinero para los alimentos. Y está aceptado socialmente y todo el mundo lo coincide y me parece lógico que si alguien no tiene para comer se lo ayude. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Ahora, llevémoslo al caso de la tierra y la renta. Como hay mucha gente, es más, todos necesitamos un lugar donde vivir, pero no es lo mismo que todos podamos ser demandantes de propiedades por una cuestión básica. La demanda de propiedades, cuando la veamos, vamos a ver que va a depender de determinados determinantes como el ingreso, la riqueza, la tasa de interés, el tamaño de la población, si hay financiamiento o no, determinados determinantes. Pero sobre todo, la riqueza, la tasa de interés y el ingreso, incluso el ingreso para poder pagar si me endeudo para poder comprar la propiedad. Y voy a encontrar que hay millones de inquilinos en Argentina que no son demandantes de propiedades. Y que justamente los demandantes de propiedades no necesariamente son los inquilinos. Son los que demandan propiedades para después obtener rentas. Resultado, si esa renta, es más, seamos benevolentes, eliminemos los alquileres. Y que la gente que ya es inquilina no pague más su alquiler, y ese capitalista, dueño de la propiedad, no le pueda cobrar el alquiler, tampoco lo pueda, que se la regale directamente. ¿Quién más invertiría en comprarse una propiedad, más allá de la que necesita para vivir, dentro de este país donde no puede cobrar un alquiler? Y además, como no lo puede cobrar, esa casa pasa a ser
un gasto de inversión, pero sin ningún tipo de recupero. Resultado, rompe la idea de que sea una verdadera inversión y pasa a ser un regalo, un subsidio, lo que quieran. Resultado, si yo regulo esta renta, me encuentro con lo que había planteado antes. Si la tierra va a ser desarrollada, y cuando hablo de tierra no piensa además en un pedazo de tierra vacío, sino estoy hablando, por ejemplo, de una propiedad. Va a ser construido porque a partir de eso voy a poder cobrar un alquiler, y eso es una decisión de una empresa, de una familia, como propietario de ese factor. Si ve que no obtiene esa renta o la renta suficiente de un cierto mercado, lo que va a hacer es quizás deshacerse de esa tierra, transformarlo en dinero, en capital financiero, y colocarlo en otro lugar, ese capital financiero, donde nuevamente se transforma en tierra, no tuvo por qué dejar de invertir en propiedades, y obtendrá en ese mercado la renta necesaria. Lo mismo que el empresario. Si el empresario ve que en un lugar no puede obtener beneficios porque me controlan tal que no quieren que tenga beneficios más que un cierto nivel de beneficios que me establece el propio Estado, ejemplo, el sistema de transporte urbano de pasajeros de Rosario, lo que voy a encontrar es que los empresarios poco a poco irán entendiendo que dejó de ser un negocio de ser transportista urbano en Rosario, y se encontrarán con que el Estado tuvo que suplir a los empresarios a partir de seguir manteniendo un negocio que ya no es negocio, sino que es una pérdida de dinero, que por supuesto cumple con una función social. Si me cortan hasta ahí sería una pérdida de dinero. Si sigo, es una función social que permite el transporte de un montón de gente que lo necesita porque no se puede comprar un auto, porque no puede andar en bicicleta, no tiene ganas de andar en bicicleta un día de lluvia. Entonces le doy el transporte urbano de pasajeros. Y habrá una decisión de toda la sociedad de financiar la pérdida que tiene el sistema de transporte urbano de pasajeros. Ahora, tomé este flujo circular de la renta para al mismo tiempo explicar por una visión u otra las cosas que pueden ir sucediendo, y eso es lo que decide la sociedad, y vuelvo otra vez hacia atrás, es lo que decide la sociedad a partir de su voto. Obviamente que las familias venderán estos factores al mercado de factores, obtendrán estos ingresos, irán al mercado de bienes y servicios, comprarán lo que les plazca con ese dinero, porque para eso usaron sus factores para ganar sus ingresos, y habrá alguien que pudo leer qué es lo que quieren las familias, empresarios, gente que le gusta el riesgo, gente que es capaz de emprender un negocio, de organizar, de hacer que otra gente trabaje para él, y pagándole, por supuesto, así como utilizando otro tipo de factores como la tierra de alguien, el capital de otros. Quizás él ponga la capacidad empresaria, o incluso sean directores y ponga a otra gente a gerenciar, y con esto generarán los bienes y servicios que irán a vender al mercado de bienes utilizando los factores. Lo que termino de mostrarles es la sociedad liberal funcionando a pleno si me ataño directamente a lo que es el gráfico original. ¿Cuál es el tema? Y acá vamos a entrar más todavía en lo que es la macro. Que tengo que considerar que ese modelito de economía cerrada no existe. Primero, que me vinculo con el resto del mundo, que para vincularme con el resto del mundo van a aparecer las monedas nacionales que se van a interrelacionar entre sí, o tomo como más de 40 países de este mundo que tienen monedas de otro país como moneda nacional, y ahí me voy a estar encontrando que es un problema menos, pero habrá acuerdos comerciales, vamos a ver todo lo que es política comercial, apertura de la economía, sus efectos positivos, sus efectos negativos, lo que quieran de lo que es vínculo con el resto del mundo, y entonces ya hablamos de divisas, devaluaciones, apreciaciones, política comercial, integración económica, etcétera. Y todavía estoy en una visión liberal del mundo en donde me siga vinculando con el resto del mundo liberal. Pero acá viene una pregunta. ¿Esto es la panacea como yo les podría plantear? Cada uno dueño de sus factores, con eso voy y me compro esto y lo otro. Yo una vez dije, ¿qué pasa si no tengo todo lo necesario para poder obtener, para ser propietario de un factor? Ejemplo, soy un niño huérfano, o una persona con alguna enfermedad que le impida trabajar y no es ni dueño de capital ni de tierra, obviamente ya no es empresario.
¿Qué hacemos con esa persona? ¿Qué hacemos con un anciano que no se supo manejar lo que sea y no tiene ahorros? O lo robaron, le hicieron cuento de tiro y le robaron, como leí una nota en La Capital de este fin de semana, o habrá sido sobre el final de semana pasada, que hablaba de una mujer que le robaron 700.000 pesos. Y quizá eran todos sus ahorros. ¿Qué hago con esa persona? Como le robaron, le sacaron todo, se mata. Un subsidio. ¿Qué debe suceder? Claro, nos suicidamos porque nos quedamos sin plata. Estamos Interviene un el poquito ya Estado. más elevados que lo que sería. Entonces tengo que poner a ese jugador. Imagínense que yo he sido de los más liberales de este mundo. Entiendo el liberalismo. Pero la realidad es que esa visión extremista de el Estado es todo malo tiene sus errores. Así como todo el Estado tiene sus errores, por supuesto, el Estado todo es malo, también tiene sus errores, porque me tengo que acordar de la persona que no tuvo la suerte de que otras, no de nacer en una familia rica o no, sino que directamente no tiene posibilidad de valerse por sí mismo. Si fuéramos espartanos, lo tirarían ahí a los peñascos. ¿Sí? Pero ya superamos un poco lo que es esa forma de conducirse dentro de una sociedad. Hay un acuerdo social, y por eso hablé del TUC también, que hay gente que quizás no se puede comprar un auto y no puede andar en bicicleta. No se puede pagar un taxi. Bueno, démosle otro medio de transporte subsidiado. Hay un acuerdo, ojo, nos sale dinero todos los meses, pero vivimos una sociedad que decidió que el Estado tenga un sistema de transporte subsidiado. Lo que no me gusta es que un transportista no trabaje nunca y cobre 4 veces más que un empleado de línea en calle San Luis. Eso ya no me gusta. Pues además tenemos el servicio subsidiado, le damos mucho subsidio a quien maneja cada vehículo. Si es así, no me gusta. Pero entonces vamos a este punto. Aparece el Estado tratando, y acá es donde empieza, y esto no está perdido, sino acá es donde empieza la macroeconomía. Hagan de cuenta que todo lo que describí antes, si hubiera la economía pura, es la teoría neoclásica que lleva a la microeconomía. La modelización de las ideas de los clásicos, de Smith, Ricardo, ¿sí? La ley de Malthus metida por ahí, la ley de Say, que la oferta crea su propia demanda. Ley de Malthus, supongo que no habrán escuchado hablar, habla de la subsistencia del salario, y que cuando sobraba gente en una sociedad, no hay problema, iban a tener salarios tan bajos que iba a aumentar la mortandad infantil y de la gente anciana, tal que la población iba a ajustar y por lo tanto iba a volver a un nivel de equilibrio para la sociedad. Es más, primero se iba a ir para abajo, mejoraría el salario, es como que habría más crecimiento de la población y se mantendría todo en la ley de bronce de los salarios, que era un nivel de subsistencia. Eso es 1600. Smith, estoy hablando del final del siglo XVIII. Ricardo, ya mucho más entendedor y un hombre que se hizo como empresario, una persona de muy buen pasar económico, y recién ahí se metió en lo que es la política económica y escribió su Tratado de Economía Política en 1818, si no falla la memoria. Si era alguien que le había ganado en el privado y empezó a tratar de alguna manera a aconsejar al sector público. El problema nuestro muchas veces es que en el sector público tenemos gente que nunca hizo nada en el privado y trata de enseñarle al privado cómo hacer las cosas sin haber podido hacer nada él. Ahí hay una gran diferencia. Pero si pensamos en un estado ideal, este estado empieza a interaccionar con las familias, supliéndolas de lo que es necesario cuando es necesario. Con las empresas interaccionará como cliente en el mercado de bienes, como hasta incluso interaccionando ella en el mercado de factores, incluso compitiendo con las empresas. Pero las empresas pueden estar dándole servicios también al Estado y le estarían dando servicios. Pero desde el otro punto de vista, estaré en el Estado para asegurarme que en el mercado de factores se respeten ¿cómo decirles? Lineamientos básicos de funcionamiento que no impliquen una asimetría tan grande entre empresarios y empleados, sobre todo en grandes empresas. Y ahí aparece como un estado ideal que surge, y vuelvo a repetir esto, a partir de la teoría neoclásica, sí. En las empresas, por ejemplo, con la ley de precios, puede ser un ejemplo de la intervención del Estado. Regulando, sí, para mí eso es un error, pero también interviniendo en el mercado de bienes y servicios, estableciendo condiciones.
Pero quiero primero justificar por qué aparece el Estado en la economía. ¿Escucharon hablar de las fallas del mercado? Esto tiene que ver con el inicio de la macroeconomía, que es la slide que viene. Fallas del mercado. Todo lo que vieron en micro el año pasado, le explicaron la competencia perfecta, todo caso como casos singulares, el oligopolio, competencia monopolista. Exactamente, sí. Pero bueno, me encontré con el Estado regulando. La primera de las fallas es que hay sectores, como dijo su compañera recién, que pueden requerir del Estado regulando. ¿Regulando qué? Por ejemplo, un monopolio. Ahí está lo que dijo su compañera. Hay lugares donde el monopolio es la solución natural, se llama monopolio natural, necesito el mercado regulando, si no, como solución de monopolio que recordarán de haber visto micro, el precio va a ser el más alto posible, la cantidad menor, y va a ser nada más el máximo beneficio posible para la empresa. Ahí aparece el Estado regulando. Si a mí Cablevisión mañana me dice, te quiero cobrar 10.000 pesos por el cable, y es el único oferente, por el cable, internet y todos los servicios, tendré que pagar 10.000 pesos, no le puedo dar más clases. Ahora, si me aparece que hay competencia, no hacen un cártel, y el otro me ofrece un servicio de 2.000, y esto de 10.000, diré, si el servicio es el mismo o parecido, me voy a 2.000, así aprende y baja los precios. Hasta la propia publicidad oficial de los precios cuidados tiene que ver con, fijamos un precio para que los competidores tengan que bajar para tratar de venderte. Eso está en la publicidad que he visto por la tele. El tema es la calidad. Si a mí me ofrece un sistema de cable y de internet que se vive cortando, y voy a caer en los 10.000 de Cablevisión porque el de 2.000 no me sirve ni para trabajar en otras actividades ni para poner las clases. Esa falla de los mercados de competencia imperfecta lleva al Estado a regular, por ejemplo, impedir la cartelización. La ley antimonopolio que copia la ley Sherman, que es la que rige en Estados Unidos aquella, en Argentina la ley antimonopolio. Después hay otras cosas como los bienes meritorios, los hospitales, bienes o servicios meritorios. Habrá una parte de la población que puede pagar un sistema de salud privado. Es más, el sistema de salud argentino es 70% privado de obras sociales, etcétera, y el resto es el público. Ahora, si no, 30% de la población no podría ser atendida, porque no tendrían para ir a pagar a la guardia de un sanatorio. Cuando le digan, ¿tiene una urgencia? Sí, bueno, ¿tiene la obra social tal? No. ¿Qué tiene? Ninguna. Bueno, sale 3.000 pesos la consulta. No los tengo, no lo podemos atender porque esto es un sanatorio privado. Entonces aparece el hospital público, ¿sí? Entonces aparece el Estado como algo necesario, que responde, en caso de un bien meritorio o servicio meritorio, a suplir lo que el sector privado no puede abastecer, porque el sector privado busca lo que es la rentabilidad propia del sector privado. Aparece el sector subsidiado, que sería el que no cobra a aquellos que requieren. Tienen necesidad, pero no tienen capacidad de demandar, lo que había explicado antes. Después, y digo dos fallas más, y listo, los bienes o servicios públicos. Sí. No, iba a decir el de los bienes con externalidades, algo así, puede ser. También estaba eligiendo algunas de las 9 fallas que hay, más o menos. Externalidades positivas o negativas. Me interesa mucho que se instale un General Motors para llevar la obra que todo el mundo conoce. O una empresa de telemarketing que traiga puestos de trabajo para 2.000 personas. Bueno, el Estado lucha para erradicar esa empresa. Lo normal es que alguien con capital en este mundo que va a poner una empresa de ese tipo se puede ubicar en una veintena de ciudades. Y las ciudades compiten para poder atraer a las empresas, al capital a ellas, para que de esa manera generen trabajo para sus empleados, para su población. Durante estos días me enteré de la noticia del frigorífico en Ramallo, en la zona de Ramallo, que cerraría. Zona de Ramallo, ¿no? Sí, ahí cerquita. Cerca de Ramallo, por eso. Que emplea a 1.000 personas. La localidad donde está ubicado, que no recuerdo el nombre, esa es la que vos nombraste. Bedia. Es de 5.000 habitantes, ¿puede ser? Sí, es re chiquita. Es una comuna. Sí. O sea, está ubicado en una comuna que tiene una población
que es 5 veces la cantidad de gente que es empleada ahí. Obviamente que no son todos los empleados de ahí, sino que abarcarán a toda la zona, como dije, Ramallo, otros lugares así. El Estado, cuando el dueño dice voy a cerrar y dejo a todo el mundo en la calle, ahí aparece el Estado. Ministerio de Producción, lo que sea, tratando de ver qué necesitas, financiamiento, necesitas esto, necesitas lo otro, tratando de resolver ese problema, o consiguiendo, como se ha hecho, por ejemplo, en bancos que han cerrado, interesados en comprarse el negocio, la empresa, para que esa gente no pierda los puestos de trabajo. Ahora, si pongo condiciones tal que para nadie sea negocio tener ese frigorífico, necesariamente va a desaparecer. Y quizás el Estado dé un movimiento más y diga, ¿saben qué? Los hacemos cooperativa. Cuando leía sobre la noticia dije, si es verdad que este hombre cierra porque no es más negocio, y va a ser difícil que sea negocio para otros, porque el marco jurídico en el cual él dice que justifica que no sea más negocio, va a ser válido también para quienes sean los compradores. La solución, que hagan una cooperativa. No los indemnizo, les dejo con todo el bien inmueble, esto y lo otro. Perfecto. Hay que ver cómo se gestionan esas cooperativas para poder generar un resultado que sea una cooperativa viable en el tiempo. El problema de las cooperativas es que después tienen problemas de gestión. Es difícil pasar. Es como si a mí me dijeran mañana hacete cargo del agua y quizás no tengo la cabeza, ni el expertise, ni la capacidad emprendedora de Vicenzi. Digo, haceme otra guay con la guay. Quizás no lo puedo hacer. Quizás de esos 1000 empleados, hay 10 que pueden gestionar la empresa y la transforman en algo 10 veces mejor que lo que es ahora. Pero hay que ver si eso sucede o no. Entonces, es una falla del mercado, la competencia imperfecta, es una falla del mercado, la no atención de los bienes meritorios. Como decían, las externalidades positivas, tengo que favorecer la erradicación de empresas, así como tengo que eliminar las externalidades negativas. Y si hay una empresa contaminante, lucharemos para que no esté más, deje de contaminar, sino. Y así podría hablar de otros ejemplos de lo que son fallas del mercado, y con eso justifico el Estado. ¿Cuál es el problema del Estado? Que el Estado también puede fallar. Y ahí viene el contrapunto de los llamados nuevos clásicos. Si no me quedo, bueno, es lógico que el Estado que sea gigantesco. ¿Por qué tenemos? Y disculpen el ejemplo que por tercera vez voy a hablar de Uruguay en la misma clase. ¿Por qué cuando buscan empleados de maestranza para Intendencia Municipal de Maldonado ponen anuncios en la televisión diciendo que se abre una convocatoria y en la radio, o sea, en los medios masivos de comunicación, que abren una convocatoria para 10 puestos, que de tal fecha a tal fecha es para la postulación, de tal fecha a tal fecha es para la selección? Y nosotros no tenemos idea de la cantidad de gente que es asesora o que trabaja en cada dependencia pública de la municipalidad, provincia o nación. Y la selección para el ingreso es tanto como conocer, o lo que sea, a alguien que te dice si querés trabajar en ese lugar por necesitar a alguien o por el hecho que corresponda. Así como también supongo entregar a la gente de carrera y todo. El Estado puede crecer como creció en nuestro caso, y vamos a ver que gran parte de los problemas argentinos, si yo hablo de inflación, enseguida lo vinculé con el gasto y el déficit fiscal. Si estuviéramos viendo estructura y política económica argentina, materia que también doy los planes económicos de la historia argentina, desde el modelo agroexportador, no antes porque no está definido, pero de ahí hasta la actualidad, vamos a ver que el gran problema endémico de Argentina es el déficit fiscal. Recaudamos poco, gastamos muchísimo. Nos endeudamos con el exterior, después nos endeudamos internamente, después emitimos, tenemos un gran lío, decimos que nunca más va a pasar, nos dan otra vez crédito y nos endeudamos con el exterior, nos endeudamos después internamente, ya emitimos cuando no podemos endeudarnos con nadie, nos volvemos a caer y gran lío. Y lo hemos experimentado varias veces en los últimos, para ubicarnos dentro de los últimos 50 años, lo hemos vivido 1, 2, 3, 4, 5 veces y vamos para la sexta. Va, sexta ya podríamos decir que estamos.
Una vez cada 10 años en promedio Argentina tiene un problema que es el ciclo completo originado en el problema endémico, que es el déficit fiscal. El gran problema del Estado es que se conduzca como el Estado ineficiente que hemos visto a muchos niveles de gobierno y que es muy difícil cambiar porque es el propio Estado el que tiene que decidir reestructurarse a sí mismo. ¿Y qué es el Estado? ¿Es un ser ideal? ¿Cómo es el Estado? ¿Qué es el Estado? Me va a decir, y a partir del marco institucional argentino surge algo que es ese agente económico, que no es privado, y que tiene un montón de funciones, desde la seguridad, la legislatura, el cumplimiento de las propias leyes que se crearon en las legislaturas, los controles, la salud pública que dije, la provisión de los bienes públicos, que también debemos hacer, este tema de los incentivos, todo lo hace gente del Estado. El tema es que el Estado en definitiva termina siendo un jugador importante en la economía que hoy representa, lástima los números de Argentina no están bien, no son muy precisos, pero hoy es casi el 45% de la economía argentina. En términos, lo sabemos a partir del peso de la tributación y el peso del gasto público sobre el total del PBI. O sea, el Estado ha subido desde un 20%, 22% a tener una dimensión estrafalaria en lo que es, por ejemplo, su recaudación y gasto a relación del PBI. El problema es si el resto de lo que queda de la economía es capaz de mantener a este. Si fuera una retribución completa, casi que deberían destinar todo su ingreso a mantener al Estado. Y ese es el problema de que como nunca se da eso, y en definitiva nos endeudamos, financiamos y lo que sea, hasta que esa vez volvemos a bajar el peso del Estado a partir de una gran devaluación o lo que sea. Porque cuando devaluamos, lo que hacemos es bajar el peso de todo lo que es en pesos por un tiempo. Y entonces el empleado público que cobraba bien hasta hace, no sé, unos años atrás, ahora se encuentra que por el escalafón le pagan 70.000 pesos y cuando lo mira en dólares dice, no estoy cobrando nada. Pero mira el sector privado y dicen, pero cobro más que él. Dice, pero ¿cuándo volveré a cobrar mis 3.000 dólares por mes? No, porque a valor de hoy serían 450.000 pesos, no lo vas a poder cobrar, ni 300.000 pesos a valor oficial. Pero yo antes trabajando en el API como inspector cobraba tanto y en dólares era tanto. Bueno, eso hoy no va a estar y por un tiempo. Y ahí bajé un poco el peso. Es más, si viene una devaluación grande en un momento para reestructurarnos, pongámosle después de las elecciones, seguramente vamos a bajar el peso del Estado en 10 puntos del PBI o lo que corresponda. Y ahí sí, vamos otra vez a partir diciendo, y de acá no nos movemos. La propia vorágine burócrata lleva a que sea más importante cuanto más gente tenga en mi órbita, está estudiado, y por lo tanto voy a querer meter la mayor cantidad, si soy concejal, de asesores posible, y voy a querer tener un monobloque. Alguien me dijo que era la municipalidad, ¿no? Sí, La habilitación es. sí, sí, ¿Tenés sí. idea cuántos bloques hay en el Consejo Deliberante? ¿Cuántos concejales hay y cuántos bloques? No, la verdad que no. No quiero macañar, pero creo que estamos encima de los 14 o 15 bloques con 28 concejales, creo que son. Hoy Más con o toda la menos, organización. 28, 30. Sí. O sea, tenemos a un Marcelo Meña con un coso, a tal que se fue del bloque del PRO con su propio bloque. ¿Saben qué significa eso? Presupuesto para un jefe de bloque. Y presupuesto para sus asesores. Y eso multiplicado a nivel nacional, o sea, muchísimo. Imagínate eso. Entonces, entro, soy granata en la provincia y no tengo nada contra ella ni la conozco. Pero me acuerdo que eran 4 en su bloque, se separaron creo que en 3 bloques. Tienen 3 jefes de bloque, asesores, presupuestos, sus propias oficinas, todo. Ya no es nada comunitario, sino que se separan todos y multiplican el gasto. No, y así sucesivamente en todos los, y eso hablo de legislaturas, ejecutivos son difíciles, lo que he conocido que son realmente personas que han bajado gasto en vez de subirlo.
y electoralmente si bajan gastos es muy difícil que les retribuyan. Y como cada 2 años estamos a prueba, me encuentro que es mucho más, llamémoslo, redituable políticamente, aumentar el gasto y tener más justamente para transferir o realizar obras o lo que corresponda, la gente es lo que va a ver, y quizás lo que busque es de dónde me transfieren dinero para poder financiar ese aumento de gasto. Ahí es donde me encuentro que la primera vez que analicé el presupuesto de Rosario, creo que era está bien que era 2009, pero creo que era un presupuesto de 1.000 o 2.000 millones de pesos como máximo, y hoy estamos hablando de presupuestos que van a estar entre los 70.000 millones de pesos o algo por el estilo. Está bien que hubo devaluación y todo lo que quieran, pero la verdad es que tenemos aumentos de presupuestos muy, pero muy importantes, dada la inflación, pero al mismo tiempo la dimensión del Estado que aumenta continuamente. Si toda esa gente hiciera todo perfecto, seríamos Finlandia. Esa es la realidad. Entonces, si tengo ese Estado, ojo, los finlandeses, me acuerdo, no por conocer la economía, sino por hablar de gente de ese lugar, tienen un peso en términos tributarios de participación del Estado muy alto, pero al mismo tiempo lo que tienen es una participación del Estado en sus vidas también muy alta, en el sentido que les brinda todo el servicio de educación, el servicio de salud, bienestar en general, a partir del Estado, que ya está pagado con los impuestos que están realizando. En definitiva, ese Estado puede ser grande en términos de peso y de tributación que requieren para perder su peso, pero lo que le da a la sociedad es muy alta. Cualquiera que viva en Rosario, pues no sé qué sucede en las otras ciudades, entiendo que todos entienden que mucha seguridad en las calles no hay. Que mucha salud pública, en forma inmediata por lo menos, tampoco hay. Y que la infraestructura, más allá de lo que pasa dentro de los bulevares, si se alejan unas cuadras, empieza a tener serias falencias. Hablo de infraestructura urbana. Los invito a andar por una de esas calles que son pasando 27 o pasando directamente Pellegrini, 2 cuadras adentro, para el lado de Avellaneda, Provincias Unidas, lo que quieran, y van directamente sobre una calle dinamitada. Lo que se van a encontrar es que la infraestructura urbana, los servicios urbanos, la seguridad, etcétera, para una parte quizás de la población del centro Rosario, relativamente bien, no la inseguridad. Alejándose del centro, ya directamente no están los servicios. Estamos en una ciudad donde un 30% por lo menos tiene la zanja frente a las casas de la gente. Es prehistoria directamente. Imagínense que un problema que tenemos más allá de la pandemia es el dengue. Y esas son entonces las fallas del Estado, que lo que dicen los nuevos clásicos es que si al frente del Estado estuviera Keynes, Keynes porque es el que favoreció el gasto público, etcétera, y gente de ese nivel académico y de voluntad, incluso de voluntad de beneficiar a la sociedad, no habría tanto problema. El problema es que en muchos casos, no quizás en los de carrera, sino en los casos políticos, que son los que terminan tomando decisiones, lo que tengo es gente que entra aprovechando un cargo transitorio para hacer lo que más le conviene quizás políticamente y no necesariamente con toda la racionalidad que debería tener. Por lo tanto, el Estado termina siendo no conducido como debería y eso lleva no solo a su aumento de dimensión, sino a su ineficiencia en el gasto. Y eso obliga a duplicar el gasto, porque después viene el gasto privado para subsanar lo que no dio el sector público. Esa discusión está hace décadas, por supuesto la de los nuevos clásicos, de las fallas del Estado, y es algo con lo cual convivimos todos los días. Y vemos fuerzas políticas muy a favor del Estado y fuerzas políticas muy en contra del Estado. En el medio, algún republicano que tuvo un poco de poder durante algunos años y que no pudo hacer ninguna transformación real en la economía, y es más, estamos viviendo una situación en donde el propio Estado fundido no puede hacer frente a las verdaderas necesidades que tiene esta sociedad frente a la situación que vivimos.
¿Saben qué deberíamos estar haciendo nosotros en este momento? Digo, como sociedad, como país. Lo digo vinculado a la pandemia. Y con esto verifico si alguien me está escuchando o no. Y no sé, estar todos vacunados, profe, qué sé yo. Y si no nos vacunamos, ¿qué deberíamos hacer? Y te lo estoy diciendo de dos fuentes diferentes, de dos estados diferentes. ¿Eh? ¿Qué hizo Francia ahora? Hay países que lo han hecho también, ¿no? Seguramente no lo saben. Y otra vez la cuarentena. Cuarentena. Cerrar un poco. Exactamente, exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa? No tenemos plata para poder financiarla. Matar. Si tuviéramos otra situación financiera desde el punto de vista del Estado, podrían hacer lo que corresponde hacer, y es plantear que disminuiremos la movilidad social y entraremos en una nueva cuarentena para evitar, o que sea menor, la vamos a poder evitar, pero que sea menor la segunda ola. Estamos en el que todavía no estamos vacunados, que a este ritmo no nos vacunamos hasta el 2022, y que al mismo tiempo no podemos cerrar la economía porque no hay como pagar el IFE otra vez, los AFE, o hacer que la gente pueda seguir siendo subsidiada en sus pagos de tarifas porque no puede pagar las tarifas. Profe, se le escucha muy mal, o yo lo Hay un micrófono abierto que hace reescuchar lo que estoy diciendo, ¿puede ser? Ahora se paró. Hace un ratito me escuchaba a mí mismo como un eco electrónico, además se escuchaba peor todavía. Bueno, voy a ir, veo que son las 9:05, voy a detenerme con esto, o sea, terminar de dar esta presentación, son 15 slides, ya estamos terminando para poder dejarlos con lo que es la actividad asincrónica que les había planteado, ¿sí? Que sobre todo lo que quiero terminar de plantear, esto ya lo vimos de alguna manera, que es la macro, es la rama de la economía que analiza cómo solucionar el problema económico a un nivel de los agregados. La gran diferencia respecto a la micro es que trabajo a nivel de los agregados económicos, ¿sí? Que no voy a estar mirando qué es lo que pasa con el individuo, sino lo quiero destacar acá, qué es lo que ocurre con el conjunto, qué es lo que pasa con todos. Obviamente que todo el mundo se preocupa si pasa algo con uno, pero dando política económica enseño algo que es más, habiendo ayudado en la gestión en algún lugar, la realidad es que hay veces que tomás medidas que van a perjudicar a 100, pero benefician a 10.000. Cuando uno lo ve a nivel macro, sabe que una medida puede perjudicar a alguien. Ejemplo, todos estamos utilizando computadoras en este momento, o celulares, o lo que corresponda. Cuando en el 2015 asume Macri, libera el mercado de importados de electrónica. ¿Saben qué significó eso? Una baja del 30% del precio de los productos de electrónica. ¿Hubo pérdidas? Sí. Tierra del Fuego tuvo pérdidas. Se movió más hacia el sector turismo, algo natural, lógico, racional, negocio real. Ya no armar televisores que venían desarmados de una fábrica china que vende televisores armados o celulares, que lo que hacía era tener una prolongación de la línea de montaje para desarmarlo armado para poder venderlo desarmado acá y que lo armen en Tierra del Fuego. Entonces comprabas una computadora acá a $1.000 que en el mundo valía 500. O un celular acá a $500 que en el mundo valía 350. ¿Por qué? Porque no permitíamos, salvo con determinados impuestos, ingresar la electrónica. Al sacarla, desapareció, ¿cómo se llamaba esta empresa? Airoldi en su parte de computación, en su parte de fábrica de computadoras, y tenían 500, 800, no sé cuántos empleados. Van Gogh, la marca. Así como había otras marcas que nada más se vendían dentro de Argentina, con fábrica, no sé, en San Luis, en tal lugar, que gracias a ese gravamen les daba el margen para traer componentes importados, ensamblarlos acá y venderlos para nosotros. Pero terminamos comprando cosas caras
solamente para beneficiar a 30, 40.000 personas dentro de Argentina. Al eliminar eso, perjudicamos a 30, 40.000, pero beneficia a 45 millones. Ese es el hecho de mirar el conjunto, no el individuo. El individuo puede ser un sector en conjunto. Por supuesto que todo se basa, el conjunto va a ser resultado de una sumatoria de decisiones individuales. Ahora, cada uno de ellos va a estar incentivado por lo que se llaman las instituciones, las reglas del juego. Hay toda una rama de la economía que se llama institucionalismo y habla de que las reglas del juego determinan los resultados que se van a dar en ese juego. Si yo pongo instituciones en donde controlo todo, regulo las entradas, voy a tener determinadas industrias que abastezcan el mercado interno y no tengan capacidad de vender un centavo al exterior y tampoco, obviamente, que les entre un producto importado que puedan competir. Lo vivimos en Argentina desde el año 44 hasta el 73-76. Se llamó periodo de sustitución de importaciones, lo vamos a ver más adelante, pero en esencia es lo que yo les dije. Beneficiaba a sectores, los argentinos vivíamos comprando cosas de peor calidad y más caras respecto al resto del mundo. Por ejemplo, nuestros autos siempre fueron más caros que los que pueden comprar en el resto del mundo y en el mundo valen la mitad. ¿Por qué? Porque controlamos a ese sector. Solamente que a nivel macro se supone que ese sector tiene un efecto tan grande sobre el conjunto que conviene mantenerlo regulado. Y Argentina lo sigue haciendo, incluso con las desregulaciones del periodo de Menem, se siguió en ese sector en particular protegiendo con la idea de que vengan las automotrices y fabriquen desde Argentina para Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y el resto del mundo. ¿En qué se transformó? En empresas que con 70% del componente brasileño ensamblan autos para ser vendidos en el mercado interno. Y alguna en particular le vende a otros países. La gran diferencia, entonces, acá es el resumen de lo que termino de decirles, a un detalle, esto lo había puesto el otro día, la macroeconomía, y acá hay una diferencia muy grande que la voy a ver en la próxima slide, trabaja en el corto plazo, pero influye sobre los resultados de largo plazo. Esto se va a entender si lo vinculo con el modelo neoclásico. Cuando le dieron micro, le dijeron, se dan todos los ajustes en los mercados y llegamos al equilibrio general, y ahí tengo el máximo nivel de bienestar, y por eso el Estado no tiene que estar en la economía. El tema es que en la macro se plantea la perturbación continua y que nunca vas a llegar a largo plazo. Que siempre hay un hecho que te vuelve a perturbar y te aleja de tu movimiento hacia el equilibrio ese de largo plazo. Es más, Keynes lo que dice es que hay una sola cosa segura respecto al largo plazo. Creo que ninguno cursó conmigo, porque esto lo digo casi todos los cursos, salvo que me olvide. Pero ¿qué es lo que dice Keynes respecto al largo plazo? ¿Qué es lo único seguro respecto al largo plazo? Que nos vamos a morir. Exactamente, premio a la participación. Lo único que asegura Keynes, o mejor dicho, lo único que tenemos seguro a largo plazo es que vamos a estar muertos. Vivimos en el corto plazo. Y ahí es donde aparece el hecho de que estamos en una perturbación continua, y si dejamos la perturbación continua, los más aptos, ojo, van a sobrevivir y van a florecer, pero tenés a mucha gente que no se va a poder acomodar, y la sociedad en su conjunto se va a resquebrajar por los problemas sociales. Y al mismo tiempo, si somos gente de bien, no podemos decir, porque a mí me va bien y listo, sino incluso si la sociedad donde vos estás mal, es donde vos estás, le va mal, hasta podría decir por egoísmo, en un momento me va a afectar, y si no es por egoísmo, digo, no, yo vivo en mi country, en esto y lo otro, y nadie me va a afectar, bueno, resulta que no puedes vivir tranquilo si sabes que hay gente que se está muriendo en las calles de hambre. Y ahí vendría el tema de, aunque sea por eso, aparecer con un Estado, no ultra benefactor, pero ayudando por lo menos a pescar, y no tanto dando pescado. El problema es que aprendimos mucho a regalar pescado y tenemos que enseñar a enseñar a pescar. Acá está el resumen de micro y macro, y después los voy a estar liberando para que hagan la actividad sincrónica. Y es, en la micro tuvieron, y lo tienen que haber estudiado, la síntesis neoclásica. En la macro se dice que el padre de la macroeconomía es Keynes. La teoría general desde 1936, realmente Keynes ya influyó sobre la economía norteamericana antes. Es más, antes
había tenido una participación activa a nivel académico y como asesor en Inglaterra. Es más, quien representa el Tratado de Versalles. Acompaña en lo que es la delegación a Inglaterra, es el propio Keynes, que era un joven economista que le había ido muy mal en el negocio familiar, que era la administración de fondos. Padre era, creo que era agente de bolsa, o administraba fondos por lo menos, había intentado florecer en ese sector, le había ido muy mal a él en forma privada, resultado, se fue al sector público y ahí pasó a ser un burócrata en donde participó cobrando importancia, porque en ese sentido le fue bien en lo que fue su acompañamiento del Estado, es más, estaba muy bien posicionado a nivel de clase social, etcétera, lo cual también le daba posibilidades de acceso a niveles ministeriales, pero se pelea con Churchill escribiendo un artículo que dice Mr. Churchill no tiene razón, cuando era primer ministro, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando de 1925, y ahí se tiene que ir del Cambridge inglés al norteamericano, y ahí otra vez pasa a tener una posición académica y después de asesoramiento, y es justamente un referente económico en lo que fue el nuevo trato para Estados Unidos de salir de lo que es la crisis del 29, la crisis del 30, y ese gran plan de obra pública norteamericana, basado en la idea básica que se ponga gente a trabajar y que haga un pozo, y que esa cuadrilla vaya a seguir haciendo pozos, pero que exista una segunda cuadrilla que venga y tape los pozos de la primera. Entonces el trabajo de una era hacer los pozos, el trabajo de la segunda era tapar los pozos. El tema es que la gente tenga trabajo y que el Estado les pague por hacer ese trabajo. Después veremos el multiplicador del gasto y qué es lo que estaba por detrás de esa idea. Lo que quiere decir Keynes es que el Estado tiene que intervenir para resolver los desajustes que genera el mercado y que en el corto plazo no se pueden resolver. Y cuando se está tratando de resolver, otra perturbación y más desajuste. Resultado, el Estado tiene que intervenir para tratar de él llevar al ajuste, al equilibrio, al segundo mejor, que el mercado nunca va a llevar hasta el primer mejor. En la micro aprendieron que el mercado lleva al equilibrio. La verdad es que en un mercado perfecto puede darse, pero habrán aprendido que los mercados de competencia perfecta son muy poquitos. En la micro hablan de la libertad del mercado, acá, como les presenté antes, de las fallas del mercado, no fue un tema perdido, sino, a propósito, hablé de las fallas del mercado. En la micro entiendo una mínima intervención, lo ideal, los libertarios, nada del Estado porque es un vómito, esto y lo otro. Bueno, nunca manejaron una calecita y por eso pueden decir eso, pero me quiero encontrar en una situación como la que vivimos nosotros sin Estado. Sería medio complicado que el mercado ajuste en una pandemia. Intervención del Estado en la economía, el tema, ahora pongo el pero, tampoco tanto. Ahí viene el tema del equilibrio entre los más y menos interventores. Hablo otra vez, equilibrio del mercado con máximo del bienestar a largo plazo, desequilibrio permanente y horizonte de corto plazo. La macro, vuelvo a repetir, corto plazo, intervención del Estado porque hay fallas del mercado, porque entiendo que el mercado no me va a resolver los problemas de corto plazo, y la base es la keynesiana para la macro original. Tengo otra macro basada en expectativas racionales que veremos, o los nuevos clásicos que dicen hagamos esto pero lo menos posible, y ahí viene el tema de intervención del Estado, pero no tanto. ¿Preguntas de algún tipo? Si no hay ninguna pregunta, yo ya les dejé visibles las actividades. Tienen 2 actividades que realizar, lo cual les va a ocupar el tiempo que queda de la clase. La primera actividad dice actividad asincrónica, disculpen que estoy entrando en otra computadora que tengo al lado en la plataforma porque se cerró al no usarla. Actividad asincrónica y está hablando de la ley de alquileres y el impacto de la ley de alquileres, ¿no? Entonces, la idea sería que aporten sobre esa, cada uno de su respuesta o en grupos, máximo de 3 den su respuesta. Y lo que no sé es cómo tienen pensado, si les complica mucho, creo que ya son 9:20, me excedí totalmente de lo que iba a hablar. Yo creo que la devolución de esto, así como el debate, la vamos a hacer mañana al inicio de la clase, ¿les parece? Para no obligarnos a volver a meterse a las 10:30.
si no les Claro. parece mal. Sí, mejor, profe. Sí, profe. Sí, Una me puede estar consulta. buenísimo. Entonces, mañana a 17:40 ingresamos, vamos a ver la devolución. Yo voy a tomarme después un rato, dado que no voy a estar dando clases ahora, el tiempo que no les dé clase lo voy a usar para leer sus respuestas. Lo voy a hacer esta noche. No se preocupe por mí porque me acuesto siempre muy tarde. Así que no hay problema, voy a leer sus respuestas. Por favor, háganlas. Así mañana podemos tener una devolución sobre esto y seguir con lo que sería la sección 2 de la unidad 1. ¿Sí? Profe, Dime, corto la grabación, total, me olvidé, estaba grabando y